Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. Él es el doctor Julio César Acosta Navarro, él es peruano, él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, allá en Brasil, y además es el director y fundador de la organización no gubernamental Academia Latinoamericana de Ufología Científica, conocida más por sus siglas LAASU o la ASU, que son las siglas de esa misma, las siglas en inglés, ¿no? De Latin American. Sí. Así es. Vamos a hablar sobre unos temas bastante de actualidad que ya se han tocado antes en el programa, pero desde otras aristas, como son lo que está ocurriendo ahora en el este europeo, ¿no? Todos estos acontecimientos que ya se conocen, pero desde otra óptica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones por tu programa, ¿ya? Y pues vamos a aprovechar, ¿no? Con tus telespectadores, ¿no? Conversar un poco sobre un asunto, ¿no? Contemporáneo, pero un asunto principalmente que la sociedad, ¿no? Y las personas tienen que tener conocimiento y conciencia de eso, ¿no? Gracias Así por la es. invitación. Aquí podemos tocar, y en realidad vamos a mencionar dos puntos principales, aunque por supuesto ustedes saben que en este programa la conversación siempre fluye y llega a ignotos lugares de las ideas, del mundo de las ideas, pero siempre es interesante, ¿no? Que es lo principal, que les resulte un momento agradable estas 2 horas que tenemos en las ondas. En primer lugar, vamos a hablar sobre un tema que sí atañe al mundo del misterio, como es la aparición de ciertas luces, formas, objetos, diría alguno más arriesgado, en los cielos de Ucrania, que también son cosas que han ocurrido en otros contextos, ya sea bélicos o ya sea de desastres naturales, alrededor del mundo, ¿no? Se reportan extrañas presencias fugaces y que desaparecen, o sea, no es que esté siempre ahí, sino que lo que dura el evento es lo que están ahí, a veces un poquito antes, un poquito después, ¿no? Y vamos a hablar también sobre algo mucho más humano, aunque quizá no del todo, ¿no? Que es sobre el peligro que esto que está ocurriendo y que lo vemos muchas veces tan lejano puede acarrear si continúa ya para toda la humanidad en su conjunto, ¿no? ¿Por dónde desea empezar, doctor? Claro, creo que podríamos enfocar, ¿no? Sobre la crisis de la guerra de Ucrania, ¿no? El riesgo de se extender en una guerra nuclear que representaría un apocalipsis, de verdad, para la humanidad, ¿no? Y esto no es una cuestión, digamos, especulativa, es una cuestión probabilística, ¿no? Lo dicen los especialistas, ¿no? Lo está reconociendo recientemente el secretario de las Naciones Unidas, ¿no? Antonio Rodríguez, que la ONU considera, ¿no? Que existe una posibilidad de una guerra mundial, ¿no? Ya lo ha dicho los Estados Unidos también, el gobierno lo ha reconocido que existe ese riesgo, ¿no? Y el gobierno ruso también. Entonces estamos hablando de un conflicto real, una guerra que está ocurriendo con riesgos de irse a extender y volverse una guerra nuclear. ¿Cuándo ocurre una guerra nuclear? Te comento, ¿no? Que a veces las personas no están muy, digamos, no están percibiendo las consecuencias que esto puede llevar, porque ya escuché comentarios, por ejemplo, cuando converso con alguna persona, me dicen, bueno, si hay una guerra nuclear entre esos dos países, pues entre ellos se destruirán, ¿no? Y nosotros estaremos mirando y acá no llegarán las radiaciones porque en América está muy lejos, pues, de Europa, ¿no? Como dicen otros, que también yo lo he escuchado, que es, bueno, como dicen, ¿no? Que a veces a uno le salva la intrascendencia, ¿no? Como acá, digamos que Hispanoamérica y Latinoamérica en general, y también el África subsahariana y algunas partes de Asia, somos como los que no tenemos mucha bola en los libros de historia universal, entonces dicen, se destruye Occidente, se destruye Medio Oriente, se pero destruye Rusia eso no y resiste ni China. a la lógica, eso no resiste a la lógica. Y bueno, ya es el momento, al fin, ya, aunque sea por descarte, de brillar de África y de Hispanoamérica, pues ya, porque es lo que queda. Claro. Pero ese concepto no resiste la lógica, porque si tú piensas que dos potencias, por ejemplo, el lado occidental con el lado ruso, comienzan
a desencadear unos ataques nucleares, ¿no? Rápidamente lo que va a ocurrir, ¿no? Probablemente, y esto te lo digo como antecedente. Yo tengo un doctorado en ciencias, en ciencias sociales, ¿no? Estudié ciencia política, historia contemporánea, ¿no? Entonces tengo nociones de esto, ¿no? En un riesgo, en una posibilidad de guerra nuclear, existe un comprometimiento rápido de todas las naciones, porque van a tenerse que alinear a uno de los lados, ¿no? Y si no se alinean o si no se vuelven aliados, ¿no? En términos de darle todos sus recursos materiales, permitir entrar en su espacio aéreo, mandar sus tropas, alimentos, prácticamente ser un aliado total, ¿no? Si no lo hace, la interpretación, ¿no? Va a ser de que este país, ¿no? No está alineado a eso, por tanto es un enemigo, por tanto, algo de ataque, y ataque probablemente nuclear, ¿no? Y él se alinea aún, entonces obviamente si él se está alineando ya se caracteriza como enemigo del otro, entonces el otro va a tener como algo este país, por lo tanto, ¿no? En un conjunto nuclear, ¿no? Existe un arsenal atómico, ¿no? Para ser destinado para todas las metrópolis, ¿no? Y la acción conjunta de estas armas, ¿no? En el ambiente, ¿no? Producen un tipo de fenómeno natural que prácticamente en un conflicto nuclear, prácticamente el planeta entero, o sea, la vida de la humanidad, pues no sería más como lo es, ¿no? Entonces, si ocurrir esta guerra, ¿no? Existe un problema, un riesgo mucho más que la única vez que ocurrió. La única vez que ocurrió una vez fue en 1962, con la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Cuando en una situación media, digamos, parecida, pero en sentido contrario, ¿no? Cuando Cuba, no siendo amenazada por ser un país socialista, de ser invadida por los Estados Unidos, inclusive ya había habido una tentativa de invasión de exiliados cubanos apoyados por los Estados Unidos a Cuba, que había sido rechazada, ¿no? Por los cubanos. Entonces, en el siguiente paso ellos se prepararon, ¿no? Y a través de los rusos permitieron la instalación de misiles atómicos, ¿no? Que fueron percibidos por aviones espías americanos, ¿no? Fotografiados y denunciados, ¿no? A las Naciones Unidas, ¿no? Como un riesgo a la seguridad de los Estados Unidos de tener en Cuba, ¿no? A menos de 200 kilómetros de la frontera, ¿no? Misiles atómicos, ¿no? Esto desencadenó una crisis, ¿no? Donde era una situación casi opuesta a lo que ocurre 60 años después, exactamente 60 años después, porque uno fue en 1962 y estamos en 2022, ¿no? Que Rusia en este caso está viendo su cuestión de seguridad, ¿no? Como lo vio Estados Unidos, ¿no? La diferencia, ¿no? Existe, claro, son analogías, pero existe también diferencias, ¿no? Porque en términos de gravedad, el arsenal atómico en 1962 era diferente al arsenal atómico que tienen, ¿no? Que tienen ambos países y que inclusive se han sumido, existen más países ya con ese poder atómico, ¿no? Entonces, lo que enfatizo aquí, ¿no? Es la gravedad, ¿no? La gravedad, la necesidad de que la sociedad tenga conciencia de este peligro, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no? Concientizar a la sociedad para poder discutir y proponer, ¿no? Ese es el primer punto que quería tocar, Fernando. Sí, pero también es cierto que, bueno, las potencias implicadas y otros países que tienen armas nucleares son plenamente conscientes de esto que usted está mencionando y que muchas veces se ha dicho, ¿no? Que, bueno, lo que ahora podría ocurrir si las guerras escalan, digamos, a niveles de uso de armas nucleares, bueno, digamos, no habría un ganador, porque ambos quedarían seriamente dañados y dañarían también probablemente al resto del mundo. Entonces, justamente muchos dicen que
la sola presencia de estas armas es disuasoria de su propio uso, ¿no? Aunque suene un tanto contradictorio. O sea que, digamos, acá todos saben, los servicios de inteligencia, etcétera, saben lo que tiene el adversario, aunque lo oculte, entonces, bueno, dicen, ya, yo tengo tantas cabezas nucleares, el del frente tiene tantas y las va a usar. Entonces, justamente eso disuade, ¿no? Y por eso quizás es que hasta ahora las guerras, felizmente, aunque no deberían haber guerras, pero las hay, las cosas como son, pues ni en los peores momentos llegan a eso, simplemente llegan, digamos, a lo convencional, que también es igual de destructivo, en cierto modo, ¿no? Así que, no sé, bueno, digamos que décadas atrás también hubo, y se plasmó incluso en muchas obras, e incluso, ya que estamos también en un programa de misterios, en los apocalípticos mensajes de muchos supuestos contactados, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba muy, muy en boga ese tema y al final no ocurrió. La verdad es que no sé si sea la verdad tan probable, incluso ahora, de que se dé una guerra de ese tipo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está en juego. Sí, la cuestión disuasiva, ¿no? De hecho es una cosa lógica y que se ha sostenido durante prácticamente toda la Guerra Fría, ¿no? Entonces, bajo ese, digamos, ese principio, ¿no? Nunca hubo una guerra nuclear, a pesar que hubo conflicto en Corea, en Vietnam, en Afganistán, ¿no? Nunca hubo una guerra, ¿no? Y los misiles de Cuba también, ¿no? Pero eso no quiere decir de que en todo momento, en cada año, en cada mes y en cada día, ese principio pueda ser se mantenido y no puede ser quebrado, ¿no? Eso no significa eso. O sea, durante 60 años de repente ocurrió, pero no es una cosa que se asegure, porque existen muchas variables para mantener eso. Hasta una cuestión accidental, ¿no? Como ya ha ocurrido, una cuestión accidental de uno de los lados de lanzar un misil, ¿no? Accidentalmente puede desencadenar la respuesta del otro, ¿no? Una acción unilateral, ¿no? De uno de ellos sin el comando central también puede desencadenar la respuesta del otro, ¿no? O sea, existen escenarios, ¿no? Que pueden ocurrir y este principio de la cuestión disuasiva, ¿no? Se quebrar, se romper, ¿no? Entonces, yo creo que todo es posible. Y en este caso, como vuelvo a repetir, ¿no? Existe uno de los factores, ¿no? Que tiene que considerar es de que ante la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Y la respuesta de Estados Unidos y sus aliados, de las sanciones económicas, que la verdad que no son un estrangulamiento económico, ¿no? Esto también tiene que ser considerado, ¿no? Y considerado el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial, el Japón, en el momento que ataca Pearl Harbor, él estaba, por causa de una invasión a Indochina, el Japón estaba sufriendo eh, sanciones económicas de los Estados Unidos cuanto, ¿no? A la exportación desde los Estados Unidos para Japón de productos esenciales para su economía, ¿no? Entonces, Japón cuando digamos, ataca, ¿no? Él está presionado también de sanciones económicas, ¿no? Entonces, era un motivo, ¿no? De Japón de poder ganar espacio, ¿no? Con los Estados Unidos, ¿no? Por esas sanciones. Entonces, una situación también riesgosa, ¿no? Entonces, de hecho, existen muchas variables que son preocupantes, ¿no? Hace unos días justamente ocurrió algo que a más de uno hizo que bueno, los que se enteraron, porque los medios tampoco, quizá para no alarmar, no lo publicaron tanto, ¿no? A más de uno hizo que se le erice la piel y es que por esas cosas raras que ocurren, si no me equivoco, fue la India, que dicen que por accidente lanzó un misil y el misil cayó en Pakistán, pero felizmente cayó, digamos, o sea, no causó nada, ¿no? Pero igual, son esas cosas que uno se pregunta por qué ocurren y que pueden ser el casus belli, ¿no? Como, me estás atacando, muy bien, Ah, yo no te voy a creer que eso fue por accidente, así que te voy a dar con todo. Y bueno, claro. sí, son cosas que no solo es que pueden ocurrir, sino que ya ha pasado y felizmente pues que las autoridades pakistaníes han tenido cabeza fría antes de cualquier respuesta lamentable, ¿no? Pero sí, es cierto.
el azar a veces juega mucho en estos temas, aunque parezca tan extraño. Claro, claro. Te comento pues de que el programa de repente lo pasas el día domingo, pero justo esta semana la Academia Latinoamericana va a realizar un evento internacional, ¿no? Y del cual estás convidado también, ¿no? Donde un punto que se va a tratar es justamente esta cuestión de la guerra en Ucrania, el riesgo de una catástrofe nuclear y la cuestión extraterrestre, ¿no? Entonces, ese tema se va a conversar, algunos puntos hasta lo puedo comentar, lo voy a adelantar ahora, ¿no? Porque existe, como te digo, un abordaje, ¿no? Sobre esa cuestión, ¿no? Nosotros como una organización no gubernamental que investigamos y que estudiamos el fenómeno extraterrestre, ¿no? Nosotros reconocemos, ¿no? De que este es un fenómeno real, ¿no? Que civilizaciones extraterrestres visitan al planeta Tierra y son civilizaciones de diferentes procedencias, ¿no? Esto para nosotros como institución es una realidad, ¿no? Inclusive tenemos un manifiesto que lo hemos publicado, ¿no? Entonces, una cuestión, digamos, un ángulo, un punto de vista, ¿no? Que nosotros vamos a conversar es, ¿y qué hay de ellos, ¿no? ¿Qué cosa hay de ellos los extraterrestres con respecto a este riesgo, ¿no? Entonces, este punto va a ser conversado, ¿no? Porque de hecho nosotros creemos, ¿no? De que existe sí unas consideraciones al respecto, ¿no? Y solo para citarle una cuestión al respecto es que en los registros históricos, ¿no? De la humanidad, de los cuales son registros, digamos, de alta credibilidad o verdaderos, ¿no? Como por ejemplo el emperador Constantino, que en el año 312 después de Cristo, antes de una batalla, ¿no? Cerca de Roma, el emperador Constantino y Observo una muchas cruz en otras el cielo. personas vieron en el cielo unas extrañas luces en forma de una cruz, ¿no? Y él, digamos, lo interpretó como si fuese una especie de presagio o mensaje de una entidad superior para él, y él en la batalla consigue ganar, o sea, él vence a su enemigo, ¿no? Y él, en función de esto, ¿no? Él interpreta que esta energía que le dio era de los cristianos, ¿no? Y él convierte la religión cristiana en una religión oficial, ¿no? Pero, sin embargo, esto que ocurrió con Constantino, ¿no? O sea, la presencia de un probable ovni en plena batalla, ¿no? Quizás, quizás influenciando el destino, ¿no? Del cristianismo, ¿no? No es un hecho aislado, ¿no? En varios momentos de la humanidad, ¿no? La presencia de ovnis, ¿no? Ha estado presente, ¿no? Por ejemplo, también en la Revolución Americana, ¿no? George Washington también, ¿no? Se relata, algunos relatan que él vio también luces, ¿no? Y eso está descrito por historiadores americanos, ¿no? También en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los Foo Fighter luces, ¿no? Que fueron fotografiadas, visualizadas por pilotos, ¿no? En pleno combate. También en la Guerra de Corea, ¿no? Entonces, vemos que el fenómeno ovni, la cuestión extraterrestre, ¿no? Ha estado presente en momentos críticos de guerra, ¿no? Yo diría que mi apreciación es de que la presencia de estas civilizaciones en momentos de guerra, ¿no? Es más de observadores que de aliados de un grupo, ¿no? A pesar de que en algunos casos uno puede plantearse de que la presencia de estos supuestos inteligencias extraterrestres estaban de un lado. Por ejemplo, si nosotros asumimos que el relato de Moisés 1700 años antes de Cristo, cuando él escribe el Éxodo, y él describe cómo el pueblo hebreo, él, ¿no? Moisés, orientado por Elohims, ¿no? El supuesto extraterrestre Elohim, él es orientado a retirar a su pueblo, y él consigue retirar a su pueblo, ¿no? Presionando al faraón, y en la salida, ¿no? Para cruzar el Mar Rojo, ¿no? El ejército egipcio se arrepiente y quiere aniquilar, y una especie de fenómeno natural, ¿no? Impide, ¿no? Al ejército egipcio
destruir a los judíos que consiguen pasar por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este relato, legendario para unos, histórico para otros, ¿no? Asumiendo que todo esto se ve que esta inteligencia está aliada a un lado, ¿no? Al lado, ¿no? Del pueblo que está, digamos, vinculado, ¿no? En este caso los hebreos, los hebreos, ¿no? Los judíos, ¿no? Entonces, pero aparte de esta cuestión, o sea, en mi modo de ver, así de una manera general, ¿no? De una manera general, da la impresión como que la presencia de estos seres es como observadores, ¿no? Más observadores que aliados de un grupo, ¿no? La cuestión sería, ¿solo observadores o se trata de observadores barra vigilantes, ¿no? Porque también han habido casos en conflictos o en conatos de conflictos en los cuales se comenta, se dice, generalmente un poquito a voz baja, ¿no? Que se lanzaron bombas que no explotaron, extrañamente, que se desactivaron misiles, se desactivaron armas que podían haber causado cosas terribles. Y esto está ligado, según algunos, a la presencia de luces en el cielo, como se le puede decir genérica y tranquilamente, ¿no? Entonces uno se pregunta si solamente observan, como nos han observado todo el tiempo, sean quienes sean, o si también cuando ya, digámoslo así, al ser, más que al ser humano, a los líderes, ¿no? Ya se les va a ir las manos hacia una destrucción planetaria, hay una especie de acuerdo, ¿no? Hay una especie de límite de, bueno, hasta aquí Claro, nomás porque claro. no vas a llegar a tanto. Y bueno, y justamente también ahora en este conflicto que se está llevando a cabo en Ucrania, que en realidad viene desde el 2014 con lo de Crimea, estuve revisando algunos medios en internet y resulta que justamente desde la anexión de Crimea por Rusia desde el 2014, han ocurrido una serie de fenómenos, casi todos son luces en forma de cruz en el cielo, eh, o extrañas formaciones luminosas, y justamente en las zonas que están en conflicto, ¿no? En Crimea, en Donetsk, en Lugansk, sobre Kiev, que ha sido la más reciente ahora a inicios de este mes. El 2017, por ejemplo, sobre una procesión de la Virgen María que iba con bielorrusos, polacos y ucranianos, también vieron una especie de cruz. O sea, son varios casos recogidos por medios tan dispares como el Daily Mail, como páginas de la Iglesia Ortodoxa, el Daily Star, CBN News, etcétera. O sea, digamos que no sé, pero estos medios no son precisamente ufológicos, incluso alguno de ellos, como CBN News, es cristiano y no es de los que quisiera hablar de ovnis, sino más bien de Dios, así que da un poco más de credibilidad justamente que se refieran a Claro, este tipo de claro, sucesos. Así sí, que, ¿qué perseguirían, no? ¿Por qué se claro. presentan así? Si Claro, la acaso idea son... que has colocado, ¿no? La hipótesis de trabajo que has colocado, ¿no? De que la presencia de estas inteligencias como una especie de árbitro de Bock, ¿no? Donde va a estar viendo, ¿no? Evitando que no se sobrepasen de las reglas o cometer un exceso, ¿no? Podría ser, ¿no? Claro que podría ser, ¿no? Pero también podría ser de que esta actitud ellos lo tomen, pueda variar esta actitud dependiendo del momento, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, a veces actúan como de árbitro en determinadas guerras, en determinados momentos, pero en otros momentos no tienen eso, ¿no? Porque las características son diferentes, ¿no? Otro punto a considerar, ¿no? Es la cuestión de que, por ejemplo, a veces puede pensar, ¿no? Que los inteligentes jamás permitirían, ¿no? Que en una guerra, ¿no? Se vuelva nuclear. La verdad es que ya ha ocurrido esto. En 1945, dos bombas nucleares fueron aplicadas en población esencialmente civil, con 250.000 muertos, ¿no? Este asunto, la verdad si uno lo vas a ver que es poco tratado, porque está medio bajo sanción, está recordando, ¿no? Momentos delicados, ¿no? Porque lo que simplemente se enseña de que era necesario mandar dos bombas nucleares, ¿no? A Japón para que se rinda y evitar que soldados americanos mueran, eso no tiene fundamento, no tiene basamento racional, ¿no? Ni ético, ¿no? Porque Japón ya estaba destruido, la capital estaba siendo bombardeada, ¿no?
por aviones, ya estaba en el suelo, es como un hombre en el suelo, ¿no? Ya está tirado en el suelo y lo sigues, ¿no? Le siguen pegando, ¿no? Entonces, lo que voy es que la energía ya utilizada, ¿no? Y justamente Y también es cierto que a partir de ese momento es cuando empieza la era moderna del fenómeno ovni, porque a partir de que se empiezan perfectamente, a experimentar con armas nucleares, no solo lo ocurrido en Japón, sino en perfectamente, Nuevo México, empiezan a aparecer más estas supuestas naves de otros mundos, ¿no? Entonces, perfectamente. algo les Lo has llama la colo- atención de eso. Ese es el otro punto que lo has tocado y como te digo, estoy justamente preparando, ¿no? Para la reunión, ¿no? Estamos preparando un manifiesto que espero que esté terminado para el día de la reunión y después te lo pasaré lógicamente para que lo difundan, ¿no? Y uno de los puntos es eso que lo has colocado, ¿no? Uno de los puntos que estamos observando en el análisis ufológico es, de hecho, las inteligencias extraterrestres tienen una, digamos así, una preocupación, no interés, una preocupación, ¿no? Porque la humanidad, ¿no? Haya desarrollado la capacidad de la energía atómica y haya aplicado. Existe existe casuística de alta confiabilidad y credibilidad que sugiere esto, ¿no? Desde, por ejemplo, casos contactados como Yora Adamski, ¿no? Que fue uno de los primeros contactados, considerado auténtico por nuestra organización. Lo que él recibía, fíjate bien, lo que él recibió, su contacto de 1953, ¿no? El ser que hace contacto, él le dice claramente, ¿sabes qué? Entre otras cosas le dice, ¿no? Entre otras cosas le dice que uno de los motivos por qué están visitando es la preocupación que ellos ya tienen, ¿no? De la cuestión nuclear. Antes de los misiles de Cuba, véalo bien. Incluso antes de los incidentes, ¿no? Que se tienen de ovnis que han prácticamente bloqueado, ¿no? En Europa misiles nucleares, que eso fue en la década del 80. Entonces, en ese caso, la afirmación que lo da Joradansky, él se transforma como una especie de mensaje que sería, digamos, tendría elementos que reforzarían o comprobarían, ¿no? La esencia del mensaje, ¿no? Entonces, uno de los puntos, la verdad, que debemos colocar es que sí existe una preocupación de parte de ellos. Ahora, uno a veces piensa, ¿no? Seguro que están preocupados por la humanidad, para que nosotros, puede ser, pero yo diría, no, yo diría que existe una razón más importante que incluso que eso. Es que la humanidad, ¿no? Como un zoológico, ¿no? Como dice la hipótesis zoológico, dentro del planeta Tierra, ¿no? Existiría la preocupación de la posibilidad de que la humanidad salga desde su zoológico, de su planeta, a otros planetas llevando, ¿no? Y aplicando su energía nuclear. Personalmente creo que más esa es la preocupación eso que la otra, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que debe ser considerado, ¿no? Sí, yo creo que probablemente, ¿no? Aunque la psicología, la forma de ver las cosas de otras especies en el cosmos debe ser distinta a la nuestra, pero supongamos que nos hayan visto, ¿no? Como una especie primitiva, bueno, están dando sus primeros pasos, están descubriendo su mundo y de pronto se dan cuenta que por la razón que sea, que ahí también hay mucho pan por rebanar, a partir del siglo XX empiezan a desarrollar un montón de cosas. Pero igual siguen dentro de su mundo, no hacen nada, están utilizando la radio, la televisión, entretenido, hasta que una de esas se topan con que la humanidad, quizá antes del tiempo en que debió haberla descubierto, descubre la energía nuclear. Y como al ser humano le gusta hacer la guerra, lamentablemente, pues lo primero que dijo es cómo puedo usar esto a mi favor para atacar al país del frente. Y entonces ahí es cuando se dieron cuenta que definitivamente, o sea, no estaba, o sea, menos de 20 años después de una Primera Guerra Mundial que se hizo en muchos casos con caballería y con unos tanques rudimentarios y con unos aviones de doble hélice, se encuentran con que en la Segunda Guerra Mundial ya estaban destruyendo ciudades enteras con estas armas y es ahí cuando se dan cuenta y dicen, la humanidad es un peligro, no solo para ellos mismos, porque ya no es una humanidad terrestre niña, es una humanidad adulta
y que realmente, como después también se dice, ¿no? Los supuestos ovnis, cuando el ser humano empezó a llegar a la Luna, se dan cuenta que empieza la carrera espacial y dicen, si estos no paran, en quizá medio siglo ya estén llegando otros planetas, se van a topar con nosotros, van a creer que somos los del frente, nos van a querer atacar y se va a armar pues la de Dios es Cristo, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que también hay eso, es autoprotección para ellos, muy aparte de que yo soy de los que piensan que los seres extraterrestres también pululan por aquí en nuestro mundo, como diría JJ Benítez, como una quinta columna, así que tampoco querrán verse afectados de manera directa en sus andanzas por aquí, ¿no? Pero también, de hecho, Sí, sí. sí, quizá, incluso lo conversaba con un amigo que también le interesan estos temas, y es que, quién sabe, ¿no? Si la única arma que podría utilizar la humanidad para defenderse frente a lo que tantos hablan, ¿no? Una eventual invasión extraterrestre, sería justamente la energía atómica. Y a eso le temen, ¿no? Porque dicen, ajá, no, ya están ya un poco a la par de nosotros. Y también otras cosas un tanto extrañas, ¿no? Como lo que se decía que en Nuevo México, cuando caen estos dos ovnis, porque en Roswell, como nosotros sabemos, no cayó uno, cayeron dos, ¿no? Se debió a que estaban experimentando con unos radares muy secretos y muy singulares. Entonces, parece que en realidad la humanidad ya no está tan indefensa como antes. Se están dando cuenta de que vamos rápido. No sé si vamos bien, pero vamos rápido. Sí, ahora sobre lo que has comentado, Fernando, que sí lo he escuchado, de que existiría esa posibilidad, ¿no? Generalmente en círculos americanos es muy comentada esa cuestión del riesgo de una invasión extraterrestre, así tipo el filme Independence Day, ¿no? Día de la Independencia, ¿no? Pero yo te voy a responder mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista ufológico, ¿no? Que tengo más de 40 años. Esa hipótesis es poco, tiene una argumentación poco lógica, tiene pocos argumentos, ¿no? Uno de los principales críticas a esa idea es de que si extraterrestres hubiesen querido someter a la humanidad, ¿no? De una manera abierta, ¿no? Eso lo hubiesen hecho, pues, desde los tiempos de la antigüedad o la época medieval, ¿no? Eso ya lo hubiesen hecho, estarían presentes ahora, ¿no? Como nosotros dominamos a los animales, ellos nos estarían dominando. Entonces, no tiene mucho argumento, al contrario, la presencia de estas ovnis y de estos seres generalmente son como observadores o incluso se puede sostener, si se cree en las informaciones de los contactados auténticos, muchos personajes en la historia que intentaron llevar un paso adelante en el proceso evolutivo generalmente fueron influenciados o fueron mismos extraterrestres dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, no lo veo, la verdad, puedo estar equivocado obviamente, ¿no? Porque es una cuestión que no puede ser probado, ¿no? Pero la idea de un riesgo, de una invasión extraterrestre día de la independencia del filme tiene poco embasamiento, ¿no? Ahora, el otro punto que lo tocaste, ¿no? Que sí lo consideramos es, nosotros en el manifiesto que hemos publicado hace 2 años, ¿no? Y basado en informaciones de nuestras publicaciones y estudios y análisis, reconocemos que existe una presencia extraterrestre en el cotidiano, en la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? O sea, personas, seres humanos, ¿no? Que están o influenciados, ¿no? O que ellos son mismos seres extraterrestres. Entonces, una impresión que tenemos es de que, así como en el pasado ellos han sido observadores, incluso se puede tejer la posibilidad de que ellos indirectamente puedan haber influenciado algunos procesos importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Personalmente creo que en este conflicto de Ucrania, ¿no? De alguna manera indirecta ellos puedan estar presentes. Obviamente no tengo condiciones para identificar en este momento fulano, mengano es sospechoso, no lo puedo hacer, ¿no? Pero así de líneas generales se puede creer que de alguna manera indirecta, de alguna manera puedan estar condicionando o influenciando esto, ¿no? Y yo diría la verdad que me atrevería a decir, y esto ya es especulativo, es no para que esto ocurra, ¿no? Y de una vez se desarrolle, ¿no? Probablemente para lo contrario, ¿no?
Y el punto central que querían, la verdad, en todo este análisis, ya te lo voy a dar, el punto central, ¿no? En este estudio, ¿no? De la relación, vínculo extraterrestre, ¿no? Sería de que lo que nos está mostrando, ¿no? Todo este proceso complejo de contacto extraterrestre, de que en un eventual conflicto nuclear, ¿no? Directamente, ¿no? Ellos no creo que van a actuar directamente en un caso que se desate esto, pues. En caso que desate, ellos no van a venir, no creo que va a ocurrir eso, de verdad. No creo que va a ocurrir, no lo dice la historia, ¿no? Ya ocurrió, como te digo, si ellos hubiesen querido impedir la energía atómica, ya lo hubiesen hecho en 1945, ¿no? Entonces, no creo que ocurra una acción directa. Tal vez una acción indirecta, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esencia, ¿no? Creo que es como en un principio tal vez de parte de ellos, ¿no? De que el destino, lo más importante del destino de la humanidad va a depender de la misma humanidad, de todos sus actores, ¿no? Gobierno, sociedad civil, media, los grupos religiosos, los grupos intelectuales, ¿no? Entonces ahí recae sobre nuestros hombros, ¿no? La construcción, ¿no? Pues de una posibilidad, ¿no? Yo creo que sí también, y bueno, es que también hablar del fenómeno ovni y hablar de entendiéndolo como dice un amigo español que es investigador, validando la HET, o sea, la hipótesis extraterrestre, como que fuera la explicación del fenómeno ovni, nos daría por pensar también que esto se abre como un abanico de que no sería, no creo que una sola especie extraterrestre nos esté visitando y que sea la única que haya descubierto que existe la Tierra y que les resulte interesante por la razón que fuera, sino que son varias. Entonces cada una tendría su agenda, su interés, ¿no? Habrá algunos que seguramente son una especie de, digamos así, científicos espaciales que están viendo un planeta que para ellos quizás sería el equivalente a lo que era su civilización cientos o miles de años atrás, entonces sería como ver casi un fósil viviente, ¿no? Y para otros habrá que tengan otro tipo de cuestiones. De hecho, yo pienso que si es que su intención es, o sea, dicen que la guerra se refina y las invasiones se refinan cada vez más, que antes eran invasiones más militares, ahora son más económicas, después cómo serán, ideológicas, quizá. Entonces, entre ellos quizá también, ¿no? Quizá digan, antes se estilaba aquello de invadir planetas, ahora vamos a invadirlos como lo que mencionaba, como una quinta columna. Bueno, nos parecemos mucho a los humanos o por medios tecnológicos nos hacemos parecidos y vamos entrando, ponemos a nuestros alfiles ahí en los puestos de poder y todo, y estos no se dan cuenta y ya son la colonia 97 de la civilización tal. Y eso puede ocurrir, suena muy ciencia ficción, pero yo creo que sería la manera, ¿no? O sea, porque yo tampoco soy de los que creen en eso, tipo Día de la Independencia, que una nave gigantesca, porque tal como lo mencionan, o sea, hasta en pinturas rupestres, como las conocidísimas del Tassili en el centro del Sahara, ¿no? En Tassili Nájer, en Argelia, se ve los famosos cabezas redondas, o sea, seres así pues como con escafandras, y al lado de ellos una especie de naves en forma de medusa. Es decir, que al menos algunas especies, suponiendo que sean extraterrestres, como digo, ya tenían una tecnología de ese tipo en ese tiempo y sabían que la humanidad estaba en pañales. Si hubieran querido invadir a la antigua, en ese momento lo hubieran hecho y ahorita nosotros no estaríamos hablando. Así que sí, yo tampoco creo, hay gente que, bueno, lo ve muy catastrofista, muy 70, no lo de así, una invasión, ¿no? Pero bueno, es lo más hollywoodense y a la gente obviamente le gusta lo más espectacular. Pero sí, de que están presentes, yo creo que sí. Si solamente como observadores, en el caso concreto de este conflicto que ahora le atañe a la Europa Oriental, no lo sé, de pronto de ahí saldrán casos en los que estas luces cruciformes u otros fenómenos se vuelven más activos. Pero está muy interesante la cosa también desde ese punto para quienes les interesa la ufología, ¿no? Así es, más bien, doctor Julio, ahora sobre algunos casos ovni que hayan estado ocurriendo en Europa Oriental o en otros panoramas del mundo por estos días, quizá nos tenga de hecho
algunos casos interesantes, algunas noticias Sí, llamativas. Normalmente cuando uno ve estas noticias, ¿no? Siempre uno tiene que verificar la fuente, si es una fuente confiable, ¿no? He tenido conocimiento, ¿no? de un aumento, durante la epidemia, la pandemia del COVID, ¿no? Un aumento de los avistamientos. Están asociados, de ovnis. Están haciendo asociado a esto al hecho que la persona como ha estado más en su casa, no ha tenido más oportunidad de estar viendo tal vez el cielo, ¿no? Pero esto es una explicación probable solamente, ¿no? Entonces, el hecho del aumento, ¿no? Del aumento de avistamiento de ovnis en los momentos contemporáneos, sea por el COVID o por la tensión política, ¿no? Da pie a hipotetizar que de repente, ¿no? Ellos están observando más también, o sea, estamos pasando de repente un momento crítico en la humanidad, ¿no? Entonces, eh, enfatizar, ¿no? La importancia, ¿no? De la concientización, ¿no? Tus radioescuchas, ¿no? Sería bueno siempre este asunto, ¿no? Replicarlo, ¿no? Difundirlo, discutirlo, ¿no? Llevar a más forum, ¿no? Que esa es a la parte de la sociedad civil organizada e intelectual que podemos, ¿no? Hacer nuestra parte, ¿no? Así es, exactamente, doctor Julio. Realmente es un tema muy apasionante, muy interesante y que tiene muchas implicancias si es que nuestras sospechas son reales, ¿no? Respecto al actuar de estos seres. Bueno, doctor, no sé si usted desearía, a modo de cierre de esta parte del programa, eh, aumentar algo más, decir algo más, hacer una invitación, un colofón Sí, interesante. sí. Tenemos a vista un evento, ¿no? Que es en pocos días, internacional, al cual estás invitado, y debe haber otros ufólogos e investigadores que van a colocar este asunto, ¿no? Entonces, a partir espero que lo que se coloque ahí, ¿no? Sea una cuestión más consensual, eventualmente alguna declaración, y esa puede ser leída y transmitida, ¿no? Para todos los grupos, ¿no? De la sociedad, y pueda ser, pues, ecoada, ¿no? Entonces, existe ese compromiso de parte de nuestro y esa invitación para ustedes y todo su todos tus espectadores y seguidores. Un abrazo para todos, continúen en la sintonía. Gracias, doctor Julio César Acosta Navarro, desde Sao Gracias, Paulo. Muchas gracias. gracias, Y ya saben, gracias. si quieren compartirlo con los amigos, si quieren volverlo a ver y, bueno, volver a escuchar, mejor dicho, y ahora también verlo, Misterio Infinito Perú. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer.